Bienvenidos amigos, hermanos, a su canal Palabra de Vida en la Crisis, con otro tema muy interesante de la Palabra de Dios, el cual estaremos estudiando el libro de Marcos. Así que por favor, no te muevas porque en breve volvemos. Aquí estamos para estudiar un tema muy interesante del libro de Marcos, las parábolas. Y las parábolas son un método de enseñanza muy eficaz, la cual transmite los principios del reino de los cielos de manera más eficiente. Y queremos en este momento compartirlo con ustedes, pero antes vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, gracias por tu bondad y misericordia. Al estudiar tu palabra, al compartirla, pedimos la bendición y la dirección de tu Santo Espíritu. Rogamos, pues, Señor, que por favor nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Parábolas. Es el tema que vamos a estar analizando y vamos a pedir que en la medida que vamos analizando cada punto, usted que me escucha, que me ve, pueda de algún modo captar, no de la manera teórica que regularmente se comparten, sino que iremos, vamos a decir, a los puntos prácticos que Jesús quería enfocar con esto de las parábolas. El versículo de memoria dice así: dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No vamos a comentar exactamente el versículo porque más adelante lo vamos a hacer, porque es muy interesante lo que dice. Pero en esta semana estudiaremos las parábolas de Marcos, del capítulo 4. Y enfocarnos, vamos a decir, en la parte teológica de las parábolas, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Esto de la palabra de Dios no es para debatir, no es para estar en controversia, no es para quién tiene o no la razón, sino que era lo que el Señor Jesús trataba de comunicar al momento de emitirla. Que tuvieran, algunos elementos filosóficos, literarios, etcétera, que son importantes al momento de uno entender una parábola. Eso es importante. Pero a mí me llama la atención de que al público al que Jesús regularmente se dirigía, no tenía esos elementos que hoy uno tiene que estar utilizando para decir lo que significa una parábola, ¿no? Esta figura literaria que aparece en las Escrituras es rica en métodos de enseñanza, pero quien escuchaba a Jesús, regularmente muchos de ellos eran iletrados. Gente común, campesinos, posiblemente estaban acostumbrados a escuchar a los rabinos, a los maestros de su tiempo, y ellos no se preocupaban por intelectualmente nutrirse. Eso era algo muy escaso en los días de Jesús, ¿no? De hecho, tanto así que cuando en el capítulo 8 del libro de Juan, que Jesús escribe en tierra, pues para ellos era un asombro que Jesús pudiera escribir. En el libro de Mateo también, en Juan, capítulo 1, versículo 47, pues se asombran de que sabía leer también. O sea, no era común que la gente tuviera interés por educarse y formarse intelectualmente. Así que cuando hablamos de parábolas, yo no quisiera como enfocarme en esa parte literaria de
de la expresión, sino que mientras vayamos avanzando podamos ir a lo que Jesús realmente quería, enfocar los principios que estaban allí involucrados. Por eso inmediatamente vamos a la lección del domingo, que comienza con la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Creo que dentro de las parábolas que se estudian de la Biblia es una de las que más se comparte y que la gente conoce, ¿no? La parábola del sembrador, que está en los tres evangelios sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, ¿no? Y los tres arrojan detalles que complementan los principios que Jesús quiso esbozar. De verdad, bueno, simplemente vamos a ir al punto con la parábola para sacar lecciones importantes. Lo primero que hay que notar que Jesús está señalando es un solo sembrador. Aunque hay 4 puntos, como la del camino, la del pedregales, las espinas y la buena tierra. O sea, es una sola vez que el sembrador riega la semilla. O sea, no es que de pronto eso es en varios días o momentos diferentes, no. Al momento de tomar la semilla, Jesús la esparce, o mejor dicho, el sembrador la esparce y cae en diferentes lugares, ¿no? Y ese es el punto que quisiéramos que miremos aquí, que aquí hay 4 tipos de oyentes. Pues en los días de Jesús, la agricultura era la base fundamental del sostenimiento de la familia o de toda la nación, por así decirlo. La agricultura era la base de la economía, pues era como se mercadeaba, ¿no? Hoy es diferente, hoy tenemos industrias, tenemos otra forma de hacer economía, pero en los días de Jesús la siembra era fundamental. Así que en la medida que el grano pudiera caer en buena tierra, pues para el sembrador eso era, vamos a decir, esencial. Así que Marcos capítulo 4, y vamos a mencionar solo los lugares donde cae la semilla, porque en la lección del lunes entonces vamos a analizar los terrenos. Dice, la que cae en el camino, la que cae en pedregales, la que cae en espino y la que cae en buena tierra. Aunque aquí la lección habla de un aparente fracaso, de las 3 semillas que caen en pedregales, en los espinos y en el camino, pues la palabra de Dios no vuelve a él vacía, porque sabemos que la semilla representa la palabra, no vuelve a él vacía. O sea, en Dios no hay fracaso, jamás, sino que, vamos a decir, quien recibió la palabra no le dio el uso correcto. Y ahí sí vamos a entrar entonces a la lección del lunes, donde nos habla de la interpretación de Jesús. Hay un libro de la sierva del Señor que se llama Palabra de Vida y Gran Maestro, que abarca 2 capítulos. Uno se llama La Semilla y otro La Siembra de la Verdad. Les invito a que se refuercen o amplíen o profundicen, mejor dicho, esta lección del lunes con esos 2 capítulos del libro Palabra de Vida y Gran Maestro, y ustedes verán cuántas cosas interesantes aparecen allí, ¿no? Porque la sierva del Señor combina los 3 evangelios para darle el contexto preciso de estas parábolas. Así que, ¿cuáles son esas 4 oyentes? Número 1, la que cae en el camino. Cuando la semilla cae en el camino, pues el camino es un terreno duro, es pisoteado. Dice que pronto viene el enemigo. O sea, este tipo de oyente es el que escucha la palabra, como dijo Jesús, pero fácilmente es arrebatada por el enemigo. O sea, ni siquiera penetró, no llegó a donde tenía que llegar. Porque el camino, en los días de Jesús, era un camino rocoso, polvoriento, y en fin, ahí la palabra no iba a tener la semilla no iba a tener ningún resultado. Puede ser que muchas veces eso pasa con nosotros.
Nosotros escuchamos la palabra de Dios, de pronto recibimos una impresión bonita, pero se quedó solamente en eso. En una simple impresión, algo que pasó en el culto, el predicador fue muy enfático, fue muy emotivo con lo que compartió, pero el momento de salir del culto, pues ya no se queda nada. O sea, al momento de salir del culto o de la iglesia, pues ahí se quedó todo. En una simple emoción, en algo emotivo. Eso representa al terreno, a la semilla que cayó en el camino. La segunda, que cae en pedregal, es el tipo de oyente, bueno, la semilla como cayó en pedregales, dice que echa un poco de raíz, pero al no tener terreno, al no haber tierra, al no profundizar, pues la semilla no se desarrolla, o sea, el arbolito no se desarrolla. Igualmente puede pasar, ese es otro tipo de oyente de la palabra, ¿no? Porque lo que Jesús está tratando es de ilustrar lo que pasa con la forma en que nosotros recibimos la palabra. Como decíamos el primero, muy emotivo, muy bonito, pero ahí se queda. El otro abraza la palabra, comienza un poquito de tiempo a practicarla, pero como no tiene raíz, pronto se seca. Como no puede profundizar, pronto se seca. Y eso puede pasar nosotros cuando estamos en el Evangelio y no comenzamos a profundizar en nuestra vida espiritual a través de la oración, el estudio de la palabra, la práctica, la meditación profunda de lo que quiere el Señor con nosotros y su voluntad. Al no interactuar continuamente en estas cosas, pues no tenemos capacidad para profundizar y por lo tanto no terminamos. Pronto el enemigo también quita de nosotros la palabra de Dios. El tercer terreno es la que cae entre espinas. Las espinas representan la mundanalidad. O sea, el ahogo. O sea, cuando algo cae entre espinas, las espinas lo ahogan y hace que el fruto, que el desarrollo de la semilla sea infructuoso. Muchos que de algún modo muchas veces se dedican espiritualmente a hacer cosas buenas para otros y se involucran tanto en la obra de Dios que se olvidan que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, de pronto la semillita tomó algo de tierra, pero las espinas lo ahogan. Las actividades, los afanes ahogan. Y no hay tiempo para dedicárselo al Señor. De hecho, es ahí donde radica uno de los secretos de por qué fracasa la obra de Dios muchas veces. Porque nos dedicamos tanto a las cosas, ya sean en el orden secular o en el orden ministerial, de que nos olvidamos que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y cuando esto pasa, muchas veces se ven reflejados los elementos del yo. Se ve el deseo por la supremacía, se ven los pleitos, se ven todas las situaciones que regularmente vemos en las iglesias o en los ministerios o en las actividades seculares que desarrollamos como los negocios o el trabajo, o el estudio, etc. Se ven muchos elementos del yo porque aunque hay cierta profundidad o cierto arraigo en la palabra, pero en la forma en que nos manejamos dista mucho de que nosotros estamos teniendo una comunión verdadera con el Señor Jesucristo. Pues muchas veces lo que tenemos es lo que hacemos es informarnos de la palabra y no practicarla. Tenemos capacidad para argumentarla, pero no para practicarla. Cualquiera puede ser un intelectual de la palabra de Dios. Cualquiera puede argumentar de la palabra de Dios. De hecho, la puede esbozar de manera coherente, pero no necesariamente eso quiere decir que esa palabra está encarnada en él como un hijo o una hija de Dios. Satanás no le teme a quien puede argumentar de manera estricta de la palabra o esbozarla de manera que sus oyentes no tengan argumento para rebatirla. Satanás teme a aquel que la estudia y la profundiza y además la practica. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decir. Esa es la semilla que cae en el buen terreno,
que profundiza y lleva fruto, los frutos del Espíritu, según a Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Los frutos del Espíritu. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, Él llega allá y rompe el hueso y profundiza hasta llegar al corazón, pues comienza a dar un fruto, los frutos de la mansedumbre, el fruto de la paciencia, el fruto del gozo, el fruto del amor, el fruto de la fe. Y esos son los frutos que el cielo quiere que nosotros revelemos como evidencia de que estamos participando de su gracia a través del entendimiento de la palabra. Pues Jesús estaba tratando de llevar la mente de sus oyentes a esta realidad, ilustrándoselo con la parábola del sembrador. Siempre nuestro Señor Jesucristo, siempre trató de llevar la mente al lado inocente de las cosas. No que la mente se explayara en cosas de doble sentido, ni nada por el estilo. Por eso las parábolas, y aquí entramos a la lección del martes, una de las razones fundamentales por las que el Señor Jesús usó las parábolas era porque era un recurso que la gente conocía. Algo que estaba a la mano y que podía utilizarlo de manera que pudiera la persona captar con profundidad lo que él quería decir y que se quedara grabada. Y otra razón es que cada vez que las personas veían la ilustración que él utilizaba, volvían y recordaban sus palabras. No había que estárselas repitiendo constantemente, sino que una vez utilizada la ilustración, que son más poderosas que las palabras, vale decir, una ilustración tiene más poder para impresionar la mente que las palabras. Porque la ilustración se queda como una imagen en la mente y cada vez que tenemos contacto con esa imagen, volvemos a recordar las palabras dichas. De hecho, por eso, uno de los métodos más eficaces para enseñar la verdad que el Señor Jesús utilizó fueron las parábolas. Así que cuando nosotros, los que compartimos la palabra o todo aquel que de algún modo tiene el interés de compartir la palabra, las ilustraciones son un recurso, vamos a decir, incomparable al momento de transmitir el mensaje que el Señor quiere. Pues la ilustración se graba como una verdad profunda que impresiona la mente. Lección del miércoles. La lámpara y la cesta. Y aquí en el capítulo 4, versículos 21 y 23 de Marcos, y 24 y 25, hay algo aquí que es a donde vamos al versículo de memoria, que dije que íbamos a compartirlo más adelante. Y voy al versículo de memoria y voy a detenerme un momento ahí cuando dijo también, miren lo que oyen. ¿Cómo dijo Jesús? Miren lo que oyen. O sea, como que hay una contradicción aquí, porque miren lo que oye. ¿Cómo es eso? Lo que Jesús está diciendo es, pongan atención a lo que escuchan. De hecho, hoy hay muy poca discriminación al momento de poner atención a algo. Casi siempre nosotros no tenemos ese sentido crítico de a quien escuchamos. No porque es el pastor tal, no porque es el hermano tal, o porque tiene cierta capacidad de argumentar y de esgrimir temas con profundidad. Eso es importante. Pero nosotros, todos los que de algún modo nos dedicamos a escuchar a otro en algún momento determinado, tenemos que tener los sentidos abiertos para saber si lo que la persona está compartiendo está en armonía con la palabra de Dios y si está en armonía con todo el mensaje de la palabra. Porque si no es así, dice el libro de Isaías, no le ha amanecido. Por eso os digo, miren lo que oyen. Dice, con la medida con que miden, los medirán otros. Es interesante que muchas veces nosotros pensamos que nuestra apariencia es lo más importante. Y puede ser en un momento determinado, pero aquí dice que con la medida que miden,
los medirán otros. Aquí no dice Dios, dice otros. O sea, si yo soy una persona justa, coherente, con un sentido humano de las cosas, o mejor dicho, con un sentido cristiano de las cosas, de esa manera la gente me va a medir. En la forma en que yo trato a los demás, estoy colocando las pautas para que otros me traten. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la medida que yo estoy estableciendo con relación a mi prójimo y también con relación a Dios. Pues le estoy diciendo a Dios, esta es la forma en que yo digo que se me debe tratar. Y es triste porque muchas veces nosotros tratamos a los demás de una forma, pero cuando encontramos a alguien que nos trata de la misma manera, pues muchas veces tendemos a enojarnos o a enemistarnos o a tener ciertas diferencias. Porque muchas veces lo que nosotros decimos que es verdad para otro, no necesariamente al momento de aplicarla es una verdad para mí. Porque toda verdad, dentro de ella va envuelto un sacrificio. Y es más fácil yo pedirle a otro que se sacrifique que sacrificarme yo. Por eso, cuando medimos a otro, muchas veces no estamos dispuestos a que se nos mida de la misma manera. A veces acudimos hasta nuestra influencia, nuestro lugar de influencia o a nuestro lugar de autoridad, en el caso de los padres, en el caso del director ministerial, en el caso del pastor, el anciano o cualquiera. Es muy fácil desde el punto de autoridad aplicar a otros lo que posiblemente yo no estoy dispuesto que se me aplique a mí. Y yo en eso tengo que tener cuidado. Porque aquí dice, con la medida con que miden, los medirán otros. Y muchas veces, déjenme decirle, las personas ni siquiera nos dicen la forma en que nos consideran. Se lo comentan a otro. Y lo recibimos muchas veces como un chisme. Y como lo recibimos como un chisme, posiblemente no le damos importancia. Pero aun sea un chisme o sea algo con verdad, debemos prestar atención a la manera en que nosotros tratamos a los demás, ¿no? Y eso es lo que muestra la cesta. Y la lámpara, ustedes saben que dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino, ¿no? Así que eso está muy relacionado lo uno con lo otro. Lección del jueves, la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Qué decir? Aquí habla de la semilla de mostaza. La mostaza es una semilla muy pequeñita, pero que genera un gran árbol, muy frondoso y grande, ¿no? Así que Jesús está haciendo aquí esta comparación para no asunto vamos a decir, de grado o un asunto de, ¿cómo decirlo?, de cantidad, sino de poder. Como algo tan diminuto como una semilla de mostaza puede generar un árbol tan grande. Y en ocasiones, ¿se recuerdan que Jesús dijo, si tuvieses fe, como un granito de mostaza, di a esta montaña, muévete, y te haría caso? Eso no está hablando de la cantidad, sino del elemento que debemos poseer. Si poseemos fe, vamos a decir, en la forma más mínima de la expresión, pues el poder nosotros no tendríamos ni siquiera cómo medirlo, porque no se trata de nosotros, sino de Dios. Y eso es muy importante que sepamos, que cuando la semilla cae en tierra, los que de algún modo conocen algo de agricultura, la semilla se pudre prácticamente para generar nueva vida. Y que cuando la palabra de Dios en forma de semilla es sembrada en nuestro corazón,
esa palabra tiene que hacer morir lo carnal en nosotros para que el fruto del Espíritu, cual árbol de mostaza, pueda crecer en nuestros corazones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima lección que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Bendiciones.